Ya estamos en comunicación con el periodista y psicólogo Diego Senkman, autor de 2 libros y conductor del programa Solo una vuelta más en el canal de televisión TN Todo Noticias. Hola Diego, te saludamos Mariana Clark y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Mariana, hola Ale, ¿cómo están? Hola Diego. Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos un domingo a la tarde. ¿Dónde estás ahora físicamente? Estoy adentro del auto, Ajá. abajo de un estacionamiento improvisado, poniéndome a la sombra, y tengo el resto de la familia comiendo ahí, terminando de comer en una parrillita. Bueno, No es para hacerlo sentir mal, pero acá estoy por la patria. por Nada, eso, muchísimas gracias. un gusto. Bueno, y te hago la primera pregunta es ¿qué opinás del discurso del presidente Milei en el Congreso? ¿Qué es lo que le estamos preguntando a los oyentes? Mira, conceptualmente mi impresión es así. Milei empieza a entender que una cosa es ajustar y otra cosa es transformar. Ajustar, llegar al equilibrio cero, incluso al superávit, lo pudo hacer. Y es muy importante que lo haya podido hacer. Pero para que esto tenga sustentabilidad, para que pueda generar un patrón distinto en la política argentina, tiene que haber en el medio una transformación. Para la transformación se necesitan leyes. Y más allá de que Milei dijo en alguna entrevista, como el Financial Times, yo puedo gobernar vía DNU sin el Congreso y en 2025, si me va bien, hago las transformaciones, me parece que en la práctica, y yo celebro esto que te digo, me parece que entra en la fase de que algo va a tener que negociar para empezar a meter los goles. Los goles son el primer gran gol, sí, sin dudas, el equilibrio o incluso el superávit. Pero como no se va a sustentar esto solo, y esa herramienta que es el ajuste o el equilibrio de las cuentas empieza a mostrar signos de fatiga porque solamente eso no alcanza, abre toda una negociación. ¿Cómo se llama la negociación? Bueno, tiene un título ampuloso que es el pacto del 25 de mayo o el gran pacto de mayo. El 25 de mayo vayamos a refundar las leyes de Argentina o el contrato social, y ahí le abre una vía de llegada a las provincias con quien venía tensionando. Cierro este párrafo con lo siguiente. La pregunta es, ¿esto es un nuevo contrato social, como dijo Milei, o es un contrato de adhesión social? Estoy haciendo un juego de palabras. Recuerden que un contrato de adhesión es Vení y firmá. Vení y firmá. Sí. Entonces, lo que está en juego en los próximos días es ver si es un llamado en donde va a haber algo de negociación en el buen sentido del término, si va a hacer política en el buen sentido, insisto, o si va a ponerse en una posición intransigente el gobierno. Si ocurre esto último, como en una rotonda, volveremos después de 2 meses casi al mismo lugar que es la ley ómnibus que no salió. Personalmente espero que no sea así. ¿Y notás ahí un cambio entre el discurso del viernes a la noche en el Congreso y los enfrentamientos que venía teniendo con los gobernadores provinciales? Desde el punto de vista discursivo, la explosividad de sus palabras, la personalización, a mí me parece que es una herramienta que usa, es muy disruptiva, muy incómoda por momentos, sobre todo para la política. Muchos dicen, me tengo que sentar, me llaman a negociar después de haberme adjetivado o haberme acusado o haberme puesto en una bolsa, no sé, suponete, Nacho Torres dice, me ponen a mí en la picota cuando yo soy un tipo de 35 años que viene nuevo y tengo que pagar la deuda de Arcioni, que son la casta, si vos querés. ¿Por qué nos meten a todos en la misma bolsa? Digo, más allá de eso, me parece que la política por lo menos va a intentar acercarse, los gobernadores van a intentar acercarse, pero con una condición, y es, ¿qué hay para nosotros? Y ahí Milei dejó una puerta abierta, dijo, casi a modo de una oferta, digamos,
¿se acuerdan? Telemarketing a la noche, en la madrugada, digamos, esos programas de ventas. Yo trabajé ahí, Diego. Trabajé ahí, hacía eso yo en una época. Sí. ¿Te acordás, Mariana? Sí. Escúchame, ¿te acordás cómo era? Tengo una ya. oferta que no van a poder rechazar, y es: ¿quieren fondos? Estamos de acuerdo a hacer concesiones fiscales, a charlar con ustedes, pero mándenme su adhesión primero a la firmen la ley de bases, ahí va a haber un alivio fiscal, y después nos encontramos todos juntos el 25 de mayo en Córdoba y comeremos un chivito refundacional. Eso es lo que plantea el gobierno. Pero para eso se va a tener que sentar con los gobernadores, que le van a pedir cosas. Diego, a ver, ¿vos crees que Milei, Javier Milei como presidente, es una consecuencia de lo que fue el gobierno pasado, de las acciones o no acciones, de lo que fue, o es una consecuencia de un cambio que necesita o necesitaba la sociedad? Las dos cosas que están relacionadas. Es consecuencia del agotamiento de un paradigma cuyo enunciado era: el Estado presente, el Estado te cuida, nosotros somos el pueblo y la solidaridad, todo para todos, milanesas para todos, todo. Hay un cambio cultural de agotamiento, de baja de los salarios, sobre todo de pérdida de poder adquisitivo, en donde la gente, y sobre todo el crecimiento del trabajador informal, ese para el cual nunca llegó el Estado presente o llega muy poco, empieza a quedar agotado. Esta idea de los primeros años del kirchnerismo y sobre todo de Cristina quedan, me parece, como modelo agotado, muy cuestionado. Hay generaciones nuevas que padecen muchísimo el encierro. Ahí se abre como una grieta, que es los formalizados, los estatales, todos los que tienen del 1 al 5 el sueldo depositado en una cuenta, plena pandemia, contra los que tienen que salir a cazar y recolectar, es decir, no tienen sueldo fijo. Los primeros podían quedarse en su casa, como decía alguien, aprendiendo a amasar pan de masa madre, viendo películas, pasándolas relativamente bien, y los otros vivieron la pandemia con total angustia. Una, el Estado te cuida y te encierra, pero te pone la plata del 1 al 5, y los otros es: yo no tengo plata del 1 al 5. A mí el Estado me está encerrando y desamparando. Hay algo ahí de ese encierro que fue también semilla de la viva la libertad, carajo. Y además te preguntaba también porque de alguna forma Javier Milei es como un producto casi en su mayoría de producto de las redes, ¿no? De distintas plataformas, y ese es el gran cambio no solo de la sociedad argentina, sino en el mundo. Entonces por ahí hay un cambio, por eso te lo preguntaba, también de hecho en la gente, en los argentinos, independientemente de la historia que se vivió con el anterior gobierno kirchnerista. Yo coincido con vos. Milei es producto de las redes, y antes de las redes, el formato tradicional televisivo de prime time, de Intratables, del programa de Fantino y tantos otros programas donde él ha sido disruptivo, sí. Ha sido, yo creo muchas veces que, digamos, la oferta regula la demanda. Él fue un producto nuevo, producto en el buen sentido. Uh-huh. Apareció como algo nuevo, disruptivo, valiente, políticamente incorrecto, y la verdad que, al igual que en otros países, era lo que mucha gente estaba esperando. No toda, pero mucha gente estaba esperando lo mismo. No sé, Boris Johnson en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, de algún modo, no del todo, pero un poco sí, Bolsonaro. Es decir, son outsiders, gente que aparece del otro. Zelensky, te das cuenta, sí, en Ucrania también salió del show y del espectáculo. Así que bueno, sí, me parece que es producto de un modelo agotado, estatista, y también de una forma de comunicar explosiva en tele y redes. Y vos, que además de periodista, sos psicólogo, ¿qué diagnóstico tenés provisorio sobre Javier Milei?
¿Qué tiene en la cabeza? Me parece que lo principal que tiene en la cabeza es una misión. Yo no puedo decir si está más del lado de lo místico, de lo divino, del sentirse o elegido. Quiero aclarar que en general quienes lideran o quienes van a ser presidentes o primeros ministros, todos tienen en un más o en un menos la idea de que tienen un destino, una misión por delante. Entonces yo te diría que lo primero que creo que es, Milei tiene, o me parece a mí que tiene en su cabeza la idea de estar destinado a una misión, que es cambiar un paradigma político, cultural, la idea de el nuevo contrato social. Eso tiene, que es fundamental. Después tiene un temperamento absolutamente disruptivo, que es como una moneda, tiene una parte, un anverso y un reverso. Y gira permanentemente, como giró en el acto. En el acto primero denigró, denostó, habló de la orgía del gasto público, castigó y fulminó, casi te diría, la casta, incluso al radicalismo especialmente, pero también al gobierno de Cristina, dijo que era el peor de todos los tiempos. Fue muy fuerte. Y después tiene otra cara en donde a mí me parece que antes de chocar dobla, digamos. Cuando perdió la primera vuelta con Massa, en 10 minutos estaba sentado con Macri y Patricia Bullrich. Como una gran capacidad de resiliencia, ¿no? Y de adaptación mismo, de adaptación. Lo veremos por los resultados, digamos, vamos camino a los 3 meses recién, pero lo que quiero decir es, él puede pegar fuerte como en el discurso, pero después hizo una oferta. Tengo una oferta para ustedes, telecompras, el 25 de mayo nos vemos, antes van a tener recursos, pero me tienen que firmar ley de base. Bueno, a eso me refiero. Y aparte, digo, ¿te llama la atención, por ejemplo, el uso casi compulsivo que tiene de Twitter? Porque eso también es algo que tiene... ¿No? Ale, yo pienso que a todos nosotros nos desafía también una lectura nueva, digamos. Si vos pensás y recordás, Trump, cuando fue presidente, casi le declara la guerra a Corea del Norte cuando hablaba del Rocket Man, ¿te acordás? Sí, ¿no? claro, sí. Digamos, y casi le declaró, pero ¿este señor está por declarar una guerra por Twitter? Bueno, podría ocurrir. Después se juntó con el coreano del norte y sacaron selfie juntos. Pero lo que te quiero decir es una nueva era. Es una construcción comunicacional y cultural que quedará sellada como muy buena y genialidad o como fracaso según los resultados económicos. Si Milei domestica la inflación y los salarios empiezan a subir y a recortar contra lo que vienen perdiendo contra los precios, es decir, si se acomoda la economía, todo lo que haga Milei, diga sus palabras, sus adjetivos, van a imponerse en la construcción cultural. Si no logra derrotar la inflación, todo el paradigma cultural, paravecino, las visiones, todo eso que él trae nuevo va a caer. Esto está atado a resultado económico. Pero vos pensás que se puede volver al paradigma anterior después de la irrupción de un personaje como el presidente, como Milei, más allá de que tenga éxito en su gestión, de que logre estabilizar la economía, la micro, la macro, ¿se puede volver después de esto? Después de la libertad, después de todos estos, de todo lo que plantea Milei, ¿se puede volver para atrás al paradigma anterior? Mira, yo te diría que seguramente todo al restitución exactamente al punto cero, yo creo que no. Creo que hay ideas que permearon en la sociedad y que incluso hasta Cristina Kirchner en su última carta dijo que era necesaria alguna actualización de la legislación laboral. Vamos, todo el mundo, incluso en el espectro de la centroizquierda o la izquierda o el peronismo y el kirchnerismo, se avivaron que hay una demanda social nueva. Dicho esto, yo creo que no tenemos que subestimar la capacidad del péndulo argentino. Argentina ha pendulado del menemismo al nacionalismo kirchnerista, ahora gira para el otro lado,
veremos los frutos y los resultados de este nuevo gobierno. Personalmente deseo que le vaya bien. Y te llevo un poquito más atrás en el tiempo, porque vos sos psicólogo y periodista, pero ¿cómo arrancaste en el periodismo siendo psicólogo? Yo estudié las dos cosas, estudié psicología y al mismo tiempo estudiaba periodismo. Cuando me recibí de periodista y cuando me recibí de psicólogo, todos los largos primeros años yo atendía, te diría, 80% de mis ingresos tenían que ver con la psicología, con atender pacientes, con formarme. Fui mucho más psicólogo que periodista. Y en un momento esa ecuación se da vuelta, yo empiezo a trabajar de guionista en radio. Uh-huh. Sí, yo he trabajado con Petinato haciendo guiones y personajes con él de humor, laburé 5 años en eso. Y después entré al diario La Nación y ahí empecé a hacer, fíjate con qué entré ahí, que se empiezan a juntar las dos profesiones, con una sección que yo había propuesto en un momento de renovación de uno de los suplementos que se llama Enfoques. Viste, como siempre, bueno, ¿querés entrar? Contame qué idea tenés, mandame Sí, algo ideas, nuevo, una propuesta. Vale, viste, la de siempre, vos mandás y empezás a tirar botellas al mar a ver si alguien... Yo estaba tirando botellas al mar. Y en una que tiro, digo, yo puedo inventar una sesión de terapia imaginaria, donde hay un terapeuta y hay un paciente que puede ser el protagonista político de la semana, que va a ir con el conflicto real. Es como si hubiera ido, no sé, Ignacio Torres a terapia la semana pasada. Entonces yo inventaba el conflicto real que atravesaba Ignacio López, todo lo guionaba, todo en mi cabeza, pero bien tomado de la realidad. La frase, todo claro. Bien armadito. Me costaba una pelota de esfuerzo, porque eran muchas... Bueno, y eso funcionó, y eso fue como la primera síntesis de las dos profesiones. Y un par de años después, me acuerdo de esto siempre, Claudio Jacqueline, periodista importante de La Nación, me dijo, che, ¿te divertiste hasta ahora? Bueno, ahora lo vas a hacer de verdad. Vas a ir a entrevistar políticos como si fueras psicólogo. Y ahí nació Políticos al Diván. Y la primera entrevista se la hice a Felipe Solá. Y bueno, ahí se armó una serie que por esas cosas que, muchas cosas de la vida que de uno no funcionan, ideas quedan desechadas, ese huevo, el pollito creció y funcionó la sección y, digamos, me dio un lugar llamémosle una mirada dentro del periodismo, Políticos al Diván. Y bueno, después vino la sorpresa de lo audiovisual, primero Conversaciones en La Nación, que era una especie de mini estudio dentro de la redacción. Sí. Y después lanzó el canal de La Nación, La Nación Más, pero no el de ahora, la primera versión, que yo quise mucho esos años, y después ya TN, que es un desafío lindísimo. Sí, además me sorprende esa forma de compatibilizar ambas cuestiones. ¿Vos seguís trabajando como psicólogo? Sí, ya me quedan muy poquitos pacientes y una vez por semana atiendo. Un día a la mañana atiendo, pero ya no tengo ninguna posibilidad, a pesar de que me encanta y además me oxigena la cabeza y me corre de estar todo el tiempo informándome y consumiendo periodismo. A pesar de eso ya no tengo ningún margen para tomar nuevos pacientes, nada. Diego, vos en algún lugar dijiste o comentaste que la Argentina tiene rasgos border por esta característica de pensar en un momento que somos los mejores y después los peores. En este momento, ¿cómo ves a la Argentina? Digamos, ¿pensás que seguimos en esa misma, dentro de esa misma línea o patología, o seguimos de alguna manera todavía con la disonancia cognitiva que nos proponía de alguna forma el anterior gobierno? ¿Cómo nos ves ahora? Yo creo que hay un núcleo duro peronista kirchnerista que está muy asustado y la pasan mal y categorizan esto como la ultraderecha y están tratando de leer la realidad con las categorías que tienen y no no le genera expectativa ni esperanza y
Y me parece que no todos, pero algunos solo esperan que esto fracase para confirmar sus propias expectativas, sus propias ideas de la vida y su propia identidad. Y yo creo que lo novedoso, lo interesante es que hay una enorme parte de la sociedad que está esperanzada, que ha apostado por hacer un cambio, te diría, estructural, radical, un golpe de timón con Milei. Esto sí es una oscilación y me parece que en otros momentos de la historia argentina también ocurrieron. Cuando yo me refería a lo border, porque en un momento me pedían que yo trate de usar alguna categoría psicopatológica para imaginándome a la Argentina como si fuera una paciente, sí, ¿no? Es como la Argentina al diván. Es algo que volvemos. Femeninos simplemente porque era la Argentina. Sí. Y bueno, ahí yo decía que estos rasgos de este estilo de personalidad border en general son personas que se ponen en pareja con tipos muy dominantes, que los estructuran, que los arman, se vuelven muy dependientes. Entonces yo decía un poco, esto tiene unos años, esta categorización que vos lees, Mariana, pero decía, bueno, Roca, Perón, después Kirchner, siempre tipos que con personalidades también así, claro, dominaban y abusaban y hacían a una Argentina dependiente, y Menem también en el medio, en donde Argentina tenía esta idea de que era, si vos querés, primer mundista y el 1 a 1. Entonces, una característica de los trastornos border de la personalidad es que se van mimetizando con personas o con referentes que van encontrando y van cambiando mucho. Entonces fuimos primermundistas con Menem, después fuimos, entre comillas, latinoamericanistas con la época de esplendor de los Kirchner. Ahora hay una... Les habla Gran Hermano. Invertí el premio de la casa más vista del país y ya está generando rendimientos todos los días. Invertí a través de tu cuenta y hacer rendir tu plata para usarla cuando quieras. Mercado Pago. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Fondos de cuentas de pago no son depósitos garantizados. Digamos, Argentina no tiene un rumbo definido y ya ha estado discutiendo el modelo productivo sin definir cuál en forma determinante tiene que ser, o la combinación exacta. Digamos, no hubo un triunfo lo suficientemente potente como para imponerse sobre otras visiones de la Argentina. Entonces vamos ahí golpeándonos en las oscilaciones. Te llevo de nuevo para ir cerrando a tu actividad periodística. ¿Y cómo fue este año que Solo una vuelta más pasó a ser de 1 hora en vez de 2, y el pase con Jonathan Viale, con Tarico? ¿Ese cambio cómo te impactó? Bueno, con expectativa, con preocupación, con necesidad de flexibilizarme, digamos. Cuando vos cambiás la maceta, una planta a otra maceta, tiene que sobrevivir, tiene que crecer fuerte, y estamos en ese tránsito a lo nuevo, a este nuevo envase de 1 hora. Yo disfruto el pase con Johnny. Sí, se nota, se ve. Y también, digamos, por momentos nos queda corto esos 35 minutos que tenemos de programa, tratamos de darle contundencia. Me parece que hemos ganado en unos aspectos, hemos perdido en otros, pero, viste, hay que ser flexibles y encontrar. Si uno se pone muy rígido, se rompe. Si ahora hay una demanda artística de cambiar y trabajar de este modo, bueno, uno también dice, bueno, vamos a ejercitar estos otros músculos, digamos. El programa de opinión y debate político, de entrevistas un poco más largas, donde yo usaba los músculos un poco de la escucha y de si vos querés algo. Del psicólogo, bueno, ahora la entrevista es más cortita, todo es distinto. Bueno, estoy entrenando los nuevos músculos y tratando de que funcione. Bueno, y ojalá que realmente funcione, porque uno como espectador disfruta mucho eso.
a mí me gusta verte a vos, Pablo de León, bueno, Tarico, Johnny ahora. Equipazo, sí. ¿Eh? No, es un gran equipo, la Sí, verdad que sí. son grandes compañeros. Sí, se nota eso, se nota que hay un muy buen clima y uno lo disfruta mucho, con lo cual, pero a la vez también uno siente, bueno, ¿qué habrá pasado ahí con el cambio? Bueno, vos como sos psicólogo quizás te adaptás mejor o podés esto tratar de hacer una metáfora con las plantas y todo eso, quizá a otro periodista le costaría un poco más. Bueno, sí, cuesta. Si vos me preguntás si cuesta, si es así. Y además, Diego, te agarra también en medio de un cambio no solo en lo personal, sino también por toda la coyuntura del país y todo este momento que estamos viviendo, del que no quedas afuera, ¿no? Entonces es como que se te junta toda una situación de varios cambios juntos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, Mariana. Tengo cambio de formato, cambio de gobierno. Claro. La expectativa social Claro. que hay de una parte que uno supone la audiencia del programa de uno. Bueno, hay que estar muy atento y tratar de pensar en hacer el mejor periodismo posible, pero que además tenga impacto y que tenga calidad, ¿viste? No hay que dejar la calidad de lado todo lo que uno puede, incluso en tiempos cortos. Lo breve bueno, 2 veces bueno, a veces. Totalmente. ¿No? Sí. No es tanto la cantidad, sino la calidad. Coincido con vos, Diego. Cuando uno es bueno, es bueno. Corto, largo. Bueno, espero que terminemos de asentarnos y así va a ser. Bueno, Diego, nosotros te agradecemos muchísimo. Le pedimos disculpas a tu familia que debe estar ahí esperándote domingo al mediodía. Fuera del auto diciéndome, bueno, ya podés bajar a pagar. No, Gracias. Bueno, podés ya. Gracias por la charla, soy el agradecido. Un placer. No, somos nosotros los agradecidos. Mariana, Ale, gracias por llamarme. Gracias a vos y felicitaciones realmente por lo que haces, que es muy bueno y uno lo disfruta muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un beso, Diego. Gracias. Abrazo, beso. Abrazo grande. Era el periodista y psicólogo Diego Seigman, autor de 2 libros y conductor del programa Solo una vuelta más en el canal TN.